Radio. Caput. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Bien, y aquí estamos, como todos los lunes a esta hora, encontrándonos en Mundo en Clave, en este intento y esfuerzo por ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional. Y como siempre, dándoles las bienvenidas desde Radio Caput, pero contándoles y recordándoles que también nos van a poder escuchar mañana a las 4 de la tarde en la radio pública, en los medios públicos de Marcos Paz, no solamente en la radio, también en la tele. También van a poder vernos el miércoles en RPD Radio en Oberá, en la provincia de Misiones, y vernos también a través del canal de YouTube de la 97.5, que está allí transmitiendo desde ese lugar hermoso de la provincia de Misiones, desde Oberá. Y nos pueden escuchar en Radio Pista Urbana también. Y pronto, muy prontito, les anunciaremos más lugares desde nos van a poder escuchar. Antes que nada, saludo a Lucas Loza en los controles. ¿Cómo va, Luquitas? ¿Bien? ¿Todo bien? Y mi amigo y compañero Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Bullman? Buen día. Usted dice que el esfuerzo... No nos cuesta nada. Disfrutamos haciendo este programa. Sí, la verdad. Pero no, sí. no, es cierto. Hay un esfuerzo, por supuesto, de producción. Y después tenemos como resultado, como tenemos hoy, un invitado que todavía no revelamos ni quién es ni de qué vamos a hablar, pero bueno. Ya lo vamos a contar. Les podemos contar un poco acerca del país que vamos a visitar, aunque en realidad hay muchos datos que si damos, lo estamos buchoneando. Y ¿no? sí, la música estoy seguro. Y la música también vamos a buchonear, lo vamos a buchonear rápido. Así Dale. Escuchamos un poquito de música mientras les contamos que, Larry, vos podrías comer, por ejemplo, un vatapá. ¿Un vatapá? ¿Un vatapá? ¿Querés comer un vatapá? No sé de qué se trata. Pero bueno, me prendo, qué sé yo. Mira, escuchamos la música y te voy contando lo que es un vatapá. Sinceramente, parceiro, não sei o que me deu. Quando o cliente chegou, perguntou se eu era música que nunca escuchamos. Es un ritmo que nunca escuchamos. Mientras tanto te cuento que un vatapá es una crema espesa, hecha, dicen que es muy rica, no la probé, hecha con pan o con harina, con leche de coco, cacahuetes, anacardos, jengibre y aceite de dendé. Y se usa como relleno del acarayé, o como acompañamiento. ¿Y qué es el acarayé? Y bueno, es típico de una región de este país. Hace 30 años te hubiese dicho, no quiero ni probar con todo eso que me está diciendo. Hoy, después de mucha experiencia, te digo, venga, vamos a probar todo. El acarayé es un bollo frito hecho con una pasta de frijol, con cebolla también, y frito en aceite también de dendé, ¿no? Que se abre y se rellena con vatapá, con camarones, con ensalada también puede ser, en fin. Bueno, cosas ricas y lugares hermosos hay aquí en este lugar que podrías contar ya de qué se trata. Pero subí un poquito la música porque quiero ¿verdad? decir algo, porque ¿Sí? es el trabajo de Hugo, volvió el trabajo de Hugo, y no No. tanto el mío, porque pero no, Hugo, venimos haciendo un trabajo importante, lo viene haciendo Hugo, ¿no? De investigación también de los sonidos, porque es la cultura también, ¿no? Sí, y esto sí. que, a ver, lo repetimos programa a programa, esta música, este ritmo, el hip hop, la música callejera, lo venimos escuchando en todos los idiomas que se les ocurra, con todos los instrumentos locales que se les ocurra,
pero sigue siendo algo que marca una época. Es esta época que, Ajá. más allá de todo lo oscuro que políticamente Sí, es y lo que estamos sí. viviendo, esta incertidumbre que se generalizó, que en el mundo estamos viendo, esta música se ha universalizado. No me preguntes por qué. Es una queja muy urbana, porque ni Sí, siquiera sí, es sí, una queja sí. rural, no es una queja de los trabajadores explotados, ¿no? Como fue la música de protesta de los años 70. Es la música urbana que se escucha hoy y está denotando algo. Y tiene que ver con la edad, con una franja etaria. Y también cómo se explota esa franja etaria. No Porque te se quiero universaliza- desilusionar. Sí, a Yo ver. no quiero desilusionarte, Dale. pero con los otros dos temas que van a venir luego, ahí no tuve tanta inspiración porque me quedé en lo clásico en dos personas de las que soy Recontra fanático. conocido, claro, Y de bueno. las que soy fanático. Sí, sí, Así sí, que está fue, pero igual la elección es bonita. Bueno, vamos al tema. Dale, Los vamos. senderos por los que transita la geopolítica suelen ser accidentados. El análisis de los datos duros de un país o de una región pueden ser analizados de diferentes modos y las conclusiones suelen ser sumamente imprecisas. Además, los mismos datos, pero en tiempos diferentes, suelen generar resultados distintos. Por eso también es conveniente recurrir a la historia, la lejana y la reciente, para tratar de interpretar los derroteros posibles. También es bueno echar una mirada a los actores nuevos y viejos que habitan en el escenario internacional. Pero aún así, con todas estas herramientas en uso, la realidad tal como la que estamos atravesando hoy impide cualquier vaticinio. Y aunque nos pongamos anteojos especiales, la pantalla aún se ve en un formato multicolor, pero sin bordes claros y nada definidos. Es que a todas luces estamos viviendo una crisis o cambio civilizatorio, con valores esencialmente diferentes a los conocidos desde hace ya más de 2 siglos. En todo Occidente, la democracia como forma de organización social y política entró en crisis y no se vislumbra, acaso, una senda que pueda sacarnos de la incertidumbre que nos invade. Liderazgos en caída, conducciones en ascenso, aliados secundarios y papeles de reparto en continuo movimiento, todo se acelera generando una dinámica y un vértigo sumamente peligrosos. La necesidad de interactuar en conjunto, respetando las diferencias y los modos, parece ser el criterio de supervivencia más indicado en regiones como la nuestra, América Latina. Hoy abordamos un país que por dimensión y vocación puede liderar la región. Vamos a Brasil. O dízimo do Senhor, mete a mão na sacolinha, escondido no louvor, coronhada na cabeça. Y para profundizar en Brasil, vamos a hablar con Manuel Gonzalo, que es doctor en economía, pero que se especializó en geopolítica y dentro de la especialidad anduvo por diferentes lugares, porque se especializó en India, se especializó en Asia, en Brasil, en América Latina, en los BRICS, cosas que engloban de alguna manera todas esas... Y con el paraguas de la economía también, que es importante decirlo. Que ¿no? ofrece Porque una mirada diferente. Claro, Además claro. integra los equipos de investigación del CARI. Y bueno, agradecidísimos por tu visita, Manuel. Y vos sabés que nosotros siempre empezamos hablando de cómo está el país, preguntando cómo está el país en el que vamos a profundizar. Y obviamente la coyuntura de alguna manera impide quizá eludir el tema, esto que aconteció en Brasil la semana pasada, pero más allá del comentario es, bueno, cómo estaba antes. Hay algunas cuestiones que son muy profundas en Brasil y cómo estaba antes en toda la evolución de todo este episodio y cómo va a estar, cómo va a seguir después, sin soslayar lo que pasó, pero más allá de lo que pasó. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Bien, bueno, Brasil está en el tercer gobierno de Lula, ¿no? En términos de la economía venía con un crecimiento mayor claramente al del periodo de Bolsonaro, y uno, cuando yo estuve hace 2 o 3 meses, eso un poco se nota en la calle en términos en Río, en nivel de actividad, digamos, eso
se un poquito nota. más, Sí. ahí está. Entonces, eso venía así, digamos, en ese sentido, como recuperando un poco los niveles de actividad. Y también un poco con el gobierno Lula, ¿no? Retomando la agenda después de los tarifazos de Trump, ¿no? Finalmente los tarifazos de Trump le permitieron a Lula rearmar casi que diría una agenda tanto internacional como doméstica, ¿no? Porque ahí retoma un poco la discusión más nacionalista, incluso llega a retomar la bandera, la verde amarela, que había sido muy apropiada por el bolsonarismo. Entonces Lula, de alguna manera, casi que eso fue, a mi modo de ver, fue un gran favor que le hizo Trump, lo de los tarifazos, ¿sí? Tanto domésticamente, porque incluso ahí Lula llega, el PT, digamos, como que busca un puente de diálogo con los empresarios, en la figura de Alckmin, que es como la burguesía paulista, por así decirlo. Y bueno, aparece lo que se conoce como la chacina, que las chacinas son, vamos a decirlo, no es la primera vez que suceden en Brasil, han sucedido bastantes. La chacina es este evento que estuvo en la favela, sí, que generó mucha muerte. Sí, es una gran matanza, sí, generalmente en las favelas. En este caso en particular, los indicadores señalan que en principio fue muy focalizada en integrantes del Comando Vermelho. Entonces ahí un poco se presenta la discusión de, hay algunos sectores que señalan que fue muy efectiva porque estuvo focalizada en los integrantes del Comando Vermelho. Pero igualmente estamos hablando de 130 muertes. Sí, un costo muy alto social y político, ¿no? Altísimo. Claro. En un Brasil que también es real, uno debe decirlo, tiene un nivel de gunpower, ¿sí? Un nivel de incluso en las favelas, ¿no? Hay mucho arma. Entonces, es difícil me quiero detener un cachito en esto porque esa mucha muerte podrían haber sido muchas detenciones, porque los balazos en el medio de la frente, las decapitaciones, las detenciones previas antes de asesinarlos, y me parece que fueron sumamente dictatoriales por parte del represivas, gobierno, sí, ¿no? claro. Aparte tengo entendido que ninguno de los muertos era buscado por la fiscalía, lo cual la fiscalía también se enojó un poco, ¿no? Con el gobernador, lo cual, pero está pero bien. Popularmente no, y eso sí quizá valga la pena. Claro, sí. Bueno, esto pasa porque hay peajes que pagar en la favela, etcétera, y ese tema de la inseguridad es un tema que en los gobiernos populares en general, como el de Lula, como los que existieron aquí en la Argentina, tiene un problema de difícil solución, porque no se busca la solución punitiva, sino se busca una solución social. Ahora, la pregunta es, hablaste de dos cosas que me parecen importantes, la recuperación de este hecho, más lo que dijiste de los impuestos, de las tasas de Estados Unidos que favoreció a Lula. ¿Cuál es la relación de Lula con su entorno político, digamos? ¿Este tercer gobierno lo ha hecho más negociador que otros? Bueno, Lula es un negociador, siempre lo fue. Entonces la figura de Lula siempre fue dialoguista en algún sentido. Eso es una marca de Lula. No creo que lo que sí fue este gobierno es que en este gobierno tuvo que ampliar. El PT siempre llegó haciendo alianzas, también eso es real, pero en este tuvo que ampliar muy fuerte la base de alianzas, y eso, obviamente tira, como en toda cuestión, al centro, por así decirlo, ¿no? Entonces hay una alianza muy amplia que en algunas cosas por ahí, podemos decir que limita cierta agenda, pero en sí Lula es un dialoguista, de hecho. Fue y ahora el domingo, ¿para cuándo fue? Bueno, entonces la pregunta te la voy a cambiar. ¿Cuánto resignó Lula de sus postulados, digamos, populares, ¿sí? Para poder gobernar, para poder tener cierta estabilidad? Porque evidentemente le están socavando todo el tiempo la base política. Sí, hay un sector en Brasil que es muy conservador y que siempre se va a resistir o va a buscar una alternativa, como se dice allá, más chapa blanca, digamos, ¿no? Que sería como un Bolsonaro más, más civilizado, entre comillas. ¿sí?
Que eso, bueno, hoy se dice que es Tarciso, ¿no? Que es el de San Pablo. Pero digamos, después Lula en muchas cosas retomó su agenda, por ejemplo, la agenda de política exterior. Tal vez lo que por ahí ancla en todo esto es lo que, digamos, él no se puede mover mucho, está muy atado, es el tema fiscal, ¿no? Siempre ahí hay una cosa en Brasil, digamos, del techo fiscal, digamos, la discusión fiscal en términos de que, bueno, finalmente con un programa muy ajustado, muy de equilibrio, bueno, Brasil va a crecer menos en principio, ¿no? Ahora, pensaba en ese dialoguismo que tiene y en esa fase negociadora, donde a la vez no le impide ejercer momentos de dureza, cuando, por ejemplo, le dice a Trump, no me mandes a Marco Rubio, mandame uno con el que yo pueda conversar, no me mandes uno que odia a Brasil, me odia a mí, ¿no? Sí. Digamos, puede ponerse los pantalones y definir, ¿no? Y sabe que Brasil es Brasil, o sea, Brasil es el país más grande de América del Sur, entonces, y Lula es el líder brasilero más importante, digamos, casi de la historia, digamos, finalmente el PT es Lula, digamos, más allá de que hay una estructura, pero no se explica la performance del PT por, digamos, el carisma que tiene Lula, por la facilidad que tiene para entender muchas cosas muy rápido y explicarlas muy bien, ¿no? Entonces, la verdad que la figura de Lula es, bueno, de hecho va a ser candidato con cumplidos 80 años, lo que marca, digamos, finalmente que la presencia de él no es fácil que aparezca un sucesor, claramente. Déjame que te haga una pregunta que me interesa sobremanera para tener una dimensión. Si tuvieses que calificar, y comparando con Argentina, ¿sí? De 1 a 10 el proceso industrial, es decir, de Brasil. Vamos a poner Brasil 10. ¿Cuánto está la Argentina de ese proceso? ¿Muy atrás? ¿Hoy decís? Hoy digo en general, la infraestructura que tenemos en la Argentina, que hoy tiene una capacidad ociosa muy fuerte, pero digamos, para hacer una comparación que sea válida, Lula gobernando y el PJ gobernando en la Argentina, con un proceso, digamos, económico de mucha dinámica, ¿no? ¿Cómo la compararías? Como para tener una dimensión de la sociedad que se puede conformar en el Mercosur. No, o sea, sin duda la economía brasilera está, digamos, es 3 veces nuestra economía. Es una economía está ahí, perfecto. Muy importante, ¿no? Sí. Entonces, para que América del Sur se mueva, Brasil tiene que crecer fuerte. Y ahí voy a la segunda pregunta. Porque tengo una segunda pregunta que la charlamos fuera del aire, que la quiero poner al aire sin ninguna duda, porque es el PBI per cápita, ¿sí? Que de alguna manera, si bien no es que dividimos el PBI por cada uno de los habitantes y con eso ya tenemos el PBI per cápita, sino vemos el grado de diferencias sociales, ¿no? El PBI per cápita de Brasil es $9.500 más o menos. La Argentina anda por 15.000, 18.000, no está muy bien hoy porque el dólar es difícil de mensurar, pero digo, teniendo una economía muchísimo más grande, el PIB per cápita es mucho menor en Brasil, lo que muestra diferencias sociales muy fuertes. Sí, y muestra el impacto de que, bueno, Brasil son 200 millones de personas, nosotros estamos en 46, ¿no? Entonces el per cápita te capta eso, es como, bueno, uno mide el per cápita de India y sí va a dar más bajo. Claro, y el PBI de ellos es 3 o 4 veces el nuestro. Claro. ¿Sí? Hay algo que me da una cierta curiosidad dentro de lo que es la economía. ¿Qué le conviene y qué no le conviene a Brasil? Pienso, y tomo un ejemplo nuestro de estos días, ¿no? Hay una empresa que es una empresa internacional, la de los rulemanes, SKF, una empresa muy conocida, está por irse de la Argentina. Son unos 300 o 400 personas que trabajan allí. Pero no va a dejar de estar en Argentina porque toda la mercadería va a llegar de Brasil. A Brasil uno podría decir, bueno, le doy laburo a 400 personas, me favorezco, podría decir Lula. Pero a la vez debilita, este ejemplo, sumado a muchos otros, debilita más a la Argentina. ¿Hasta dónde le sirve a Lula, que por un lado tiene ese beneficio, pero por otro lado un vecino tan importante que se debilita cada vez más? ¿Cómo es la evaluación que se hace desde Brasil? Yo, digamos, entiendo que a Lula le interesa Brasil. Sí.
Bien. En primer lugar, ¿no? Que es lo que... Entonces, si en la competencia... Se pone más contento que triste, entonces. Y sí, si hay Bien, una erradicación de una inversión en la Brasil, localización de las inversiones. Sí, entiendo que sí. Ahí eso es parte de los desafíos que uno tiene, bueno, que tiene el Mercosur, que tiene la articulación, que por lo general está descompasado en términos de líneas políticas de los gobiernos. Entonces el Mercosur finalmente no termina de despegar, ¿sí? Y no termina de despegar también en un punto, esto también es muy, a mi modo de ver, porque bueno, Brasil no termina de ejercer ese rol que vos por ahí medio que señalabas, de decir, bueno, ¿por qué Lula no coordina? No, bueno, Lula piensa, digamos, si bien obviamente tiene una mirada mundial y regional, pero en principio Brasil juega a Brasil. Sí, lo que pasa es que tal vez uno podría, digamos, uno podría decir, bueno, ¿por qué no piensa más en la amplia? Bueno, tampoco es tan fácil pensar en la amplia. No. Cuando, digamos, depende de la política interna de cada país. La clase empresarial argentina es diferente a la clase empresarial brasileña, pero lo cual también implica ciertas concesiones a los propios y no a los extranjeros, entre comillas, lo digo, tan extranjeros como argentinos, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con eso. Está bien esa mirada, y fue excelente tu pregunta, ¿por qué? Porque en realidad lo que hay que hacer es política regional. Bueno, es lo que uno piensa como ideal. Larry, es que la pregunta iba por ese lado, porque nosotros 1000 veces hemos hecho notas, por ejemplo, y decir, bueno, con China, ¿cómo conviene más negociar? Y conviene regionalmente. Entonces, digamos, a Lula no le conviene tampoco desde el poderío, desde el creciente poderío, porque sigue creciendo Brasil, tener vecinos que estén cada vez más debilitados, ¿no? Entonces, desde ese lugar le conviene una región potente. Volviendo un poquito de eso, hubo una época en que empresas brasileñas habían comprado empresas argentinas, Sí, claro. ¿sí, ¿no? Sí, entonces también ahí hay una cuestión que tiene que ver con como el tráfico de capitales. Bueno, ¿no? Camargo Correa compró. compró. ¿Sí? ¿No? Y aparte Así, tenés el Paraná, son cosas de interés geopolítico que a Brasil también les interesa. A lo mejor no desde el lado que vos lo pensás, digamos, tan societario de igualdad o de igualdad de socios, sino que, bueno, también el dominio brasileño se manifiesta por ese lado, ¿no? Sí, ahí hubo dos comentarios de lo que vos decís. Sucedió, por ejemplo, en el sector también de los frigoríficos, también en Alpargatas, fue comprada por un grupo Tal cual. Bueno, ahí hubo en el Lula, digamos, el Lula 2, Dilma 1, una política bastante importante del BND, del Banco Nacional de Desarrollo, de financiar la expansión de los grupos propios en América Latina y demás. Que eso es algo que Argentina no tiene. O sea, no tiene un BNDES. No tiene digamos, la nación no ejerce de BNDES. Entonces ahí vos decías, bueno, la burguesía... Sí, la burguesía... digamos, lo que pasa es que en Brasil tenés un mercado doméstico tan grande que te lleva a ser ambicioso, ¿no? O sea, tener proyectos de gran escala. Pero después por ahí tal vez la diferencia, a mí me parece más importante en términos así de instrumentos, es tener un banco de desarrollo que es un banco, digamos, casi más grande que el crédito que da el BID en América Latina, que es el BNDES, y que eso te sirve para financiar a toda tu estructura productiva, por ejemplo, hacer... bueno, y ahí ya, para dejar de ser ombliguistas con la Argentina, te pregunto con los vecinos, con Perú, Paraguay, Uruguay... ¿Cuál es la política que se trasciende de Brasil hacia sus vecinos? Digo. No, digamos, Brasil en principio tiene, o sea, como plataforma general, por así decirlo, los BRICS, pero en la región sería el Mercosur, ¿sí? Entonces, la plataforma es el Mercosur. Lo que sucede ahí es que, bueno, y dentro del Mercosur... en principio no, Brasil es el país más relevante. Después hay agendas de los vecinos que tal vez no están tan alineadas con el Mercosur. Hoy por ahí, a Paraguay, Uruguay le están jugando más a esquemas de libre comercio con Asia que a una negociación en el bloque. Ahí tiene que ver con el signo político del gobierno y no con políticas de largo plazo, ¿no? Bueno, un poco sí y un poco son países chicos, ¿no? Entonces cuando hay un país muy chico y uno tiene Asia enfrente, que es muy grande,
por ahí estos países chicos optan por decir, bueno, yo le exporto carne y celulosa, cola de león y no cabeza de ratón. A China, ¿no? Entonces, por eso ahí lo que tal vez digamos, un poco lo que yo trataba de decir es que nos falta que el Mercosur recupere su dinamismo en términos de... ¿Y de qué depende? De integración. Y en buena medida una mayor alineación de los gobiernos, en buena medida de que Brasil crezca más y ejerza un poco ese rol de coordinador, a mi modo de ver. Y que le pelimos la punta a Estados Unidos, digamos, ¿no? Porque bueno, ahí si eso sucede, Estados Unidos es romper el Mercosur, ¿no? Quebrarlo. Y en principio, digamos, América para los americanos. La doctrina Monroe, pero también va en la economía. Digamos, tenemos poquitos minutos para la pausa, pero quisiera cerrar el bloque con la relación geopolítica con los vecinos, no económica solamente. ¿Qué conflictos tiene Brasil con sus vecinos? ¿Cuál es el conflicto que vos ves más relevante? No, y ahí es la frontera con Venezuela, Roraima, y sí. De hecho eso generó conflicto entre Brasil y Venezuela, y ese es el punto, es un tema complejo. ¿Qué pasa en esa frontera? Y ahí tenés mucha emigración venezolana que entra a Brasil. ¿Clandestinamente? Sí, clandestinamente. También, obviamente, ahí el control de eso es difícil porque es todo el Amazonas, ¿no? Entonces ahí tenés temas más humanitarios, más de que puede haber, digamos, tráfico. Entonces, ese es un tema, digamos, me parece difícil. Después están cuestiones más... ¿Con Colombia, por ejemplo? No, bueno, con Colombia... hubo unos ida y vueltas también. Hubo un par de ida y vueltas. Sí, pero en principio, digamos, no uno mira la región, tampoco es, si bien está lo de los signos políticos de los gobiernos, no somos una región tan... consolidada como puede ser... No tan consolidada, es verdad, pero tampoco con tantos eventos de terrorismo fuerte como puede ser hacia el sur, digamos. Sí. Entonces... Es real que es una región que, digamos, tiene mucho más potencial por ahí del que finalmente terminamos mostrando, y que falta mucho de integración regional a todo nivel, digamos, pero al mismo tiempo, digamos, ninguno de los conflictos son conflictos que hay un clash ahí, islam, está bien lo que dijiste de Asia del Sur, porque, bueno, Pakistán, India, claro, ¿no? ahí hay Pakistán, Afganistán. Hay un clash claro, muy medio casi que sí. Con potenciales económicos mucho más fuertes que los nuestros, que de América del Sur, pero con conflictos también muy arraigados. ¿Sí? Si te parece, Hugo. Vamos a la pausa. La adelantamos medio minutito y vamos a la pausa. Así después nos dedicamos media hora de lleno al tema. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí, y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve, tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que... Las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas.
sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Per canta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer, me roubou o sono e a solidão, me mostrou o que eu temia ver. Yo sabía que la bossa nova estaba por ahí. Y sí. Con Hugo estaba la bossa nova por ahí. No solamente eso, sino que aparte tenía que estar Vinicius, en este caso está con Toquinho, sí. Pero no podemos hablar de Brasil y no invitar a la Vinicius. trova, a la trova. No, claro, tal cual. Qué está grande, bien, está bien. Vos sabés que esclavo de alegría. No quise influir en tu criterio. El otro día estuve escuchando música que parecía del Paraná, parecía música chamamecera, pero en Brasil. Muy interesante, bueno, una música folclórica que no está muy difundida en la Argentina, pero sí entre los brasileños. Pero bueno, no quise influir en tu trabajo, yo sabía que vos ibas a tener un criterio. Se acepta. ¿Qué les parece si, antes de seguir con la charla con Manuel, damos algunos datos económicos que seguramente él nos va o a rebatir o a apoyar o encadenar de algún modo? Exporta más de 200.000 millones de dólares al año Brasil, y así todo le cuesta llegar al equilibrio en la compraventa, digamos, ¿no? El equilibrio entre exportaciones e importaciones, lo cual habla de que consume también mucho de afuera, tiene pocos recursos en realidad, ¿no? Importaciones son principalmente bienes de manufactura. La Argentina ha registrado un incremento de importaciones del 31%, digo como para hacer una comparación, porque nosotros no estamos exportando prácticamente, estamos parados en la exportación, lo cual le da una ventaja relativa a Brasil. Y cuando hablábamos de la complementariedad con Brasil me hizo recordar a las autopartes, ¿no? Que los argentinos fabricábamos autopartes para los automóviles fabricados en Brasil, y están cerrando autopartes acá, lo que significa que también en Brasil hay una crisis automotriz importante, ¿no? ¿Lo ves así? Está viendo una entrada muy fuerte de no muy fuerte, pero importante, de autos chinos, en principio eléctricos. Ajá.
Entonces ahí, bueno, ahí hay una suerte de, bueno, hay un tema con la industria de automotriz tradicional, porque estás importando mucho auto eléctrico chino. ¿Hay petróleo en Brasil? No, muy poco. No, sí. ¿Sí? No, y muchos ¿Sí? tienen esas plataformas. Bien, claro, bien. la plataforma que hace lo que muy tenés, poquitos años. el tema es que la matriz energética brasilera es muy limpia, en el sentido de que buena parte de la energía es hidroeléctrica, pero también tiene petróleo, petróleo y gas. Desocupación. Hablábamos ahí en la pausa. La Argentina está llegando al 9 y hay un 9%, y hay una subocupación importante, lo que llevaría a las dos cifras, ¿no? ¿Brasil está entre el 6 y el 7 de desocupación? Sí, un poquito menos. ¿Sí? 6, 5. Viene, o sea, ha retomado los niveles de actividad en un mercado de trabajo que tiene las características latinoamericanas, ¿no? Es decir, precarizado. Y bastante informalidad, si bien hay segmentos de mucha formalidad y de... Yo tengo acá un registro de... La ocupación de la capacidad industrial, ¿tenés idea? A eso habría que chequear hoy cómo está, seguro está mejor que la nuestra. Sí, nosotros hoy no llegamos al 50. Digamos, habría que ver hoy en cuánto está Brasil, ¿no? Y el salario promedio yo tengo acá cerca de los 600. El argentino es muy difícil de medir. Yo ya llevo este problema, varios programas con este problema, porque es muy difícil de medir. Si lo medís por el blue, lo medís por las formas de... Tenemos $1.000, es decir, no $1.000 en plata nominales, sino tenemos muchos dólares diferentes. Pero bueno, más o menos $600 el salario promedio, ¿sí? El promedio, muchas veces, los promedios tal vez no siempre reflejan. Vos tenés en Brasil salario mínimo que debe estar hoy en $400 por ahí. Pero después tenés salarios altísimos, ¿no? Brasil es una economía que... Las diferencias decís que es muy sustancial. Muy fuertes, muy fuertes. Bueno, ¿y cuánto gastaría? Porque yo tengo acá datos que nos interesan siempre, los traemos programa a programa comparativamente, cuánto invierten del salario promedio en comestible, por ejemplo, que para nosotros se nos convirtió en el último año y medio en un costo altísimo. Estamos casi el 60% del salario promedio invirtiendo las familias argentinas en comestibles. ¿En Brasil tenés una idea? Depende de la canasta, ¿viste? Ahí lo que vos tenés es el feijón con arroz, es de acceso, ¿viste? Como incluso ahí hubo un cambio en la dieta con Lula, en el sentido de que se empezó a comer más carne, proteica, más proteica. Sí. Pero también depende de la canasta de la familia. Una familia más pobre gasta más en bienes básicos, una familia más rica gasta menos. Entonces, por ahí no sé si es como, bueno, perdón. No sé si puede ser un índice que no sea un indicador de nada. Depende, muchas veces los índices promedio reducen mucho. Entonces, por lo general, en los sectores populares gastan mucho en comida y vivienda, ¿no? Claro, los gastos fijos, digamos, de una familia. Tienen menos capacidad de ahorro. Nosotros tenemos un índice igual, que lo seguimos a muerte, donde hay el Big Mac. El Big Mac es un índice. Bueno, y están iguales, $4, acá y allá, más o menos. La energía es mucho más cara que acá. Mucho más cara que acá, ¿sí? Estamos hablando de gastar casi $100 en la canasta de energía, cuando acá es bastante menos, ¿no? No solamente porque esté subsidiada, porque es algo que nunca sabemos cuánto cuesta la energía, pero bueno, evidentemente es mucho más cara allí. Y después tenemos, servicios que, por ejemplo, el servicio de telefonía básico, de telefonía celular, ¿sí? Es mucho más barato que acá. Es decir, yo siempre digo que las telefónicas acá ganan fortunas, no tienen límite, no tienen ningún tipo de limitación oficial, digamos, estatal, y siempre vemos que en otros lados es mucho más barato, ¿no? Están alrededor de $15, cuando acá el promedio es $20 para arriba, ¿no? Bueno, de alguna manera, la inflación también es algo que en los últimos programas vengo tratando de establecer, los últimos 3 años, sin contar el año corriente. La inflación en el 2022 para Brasil fue del 10%, entre el 5 y el 10, pero más o menos ese es el monto, cuando aquí fue del 94%, ¿no? Fíjate vos las diferencias, por lo cual también es muy difícil establecer políticas comunes cuando vos tenés una inflación tan alta. 2023.
más o menos estimada porque no está consolidada. En Brasil hubo entre el 4 y el 8, vamos a suponer que fue el 8. En la Argentina fue más del 100, ¿sí? En 2023. Y 2024 también tampoco está consolidada. En Brasil más o menos el 5%, 7%, y en Argentina superó el 90%, más allá de la propaganda oficial, ¿no? Esto habla de descoordinaciones. De todas maneras, Sí. ellos también tienen una característica de menor dependencia del dólar en cuanto a que no están pendientes de cuánto vale el dólar. Hugo, venís de Europa, estuviste en Europa. ¿Los europeos están preocupados por el precio del dólar? En general, no siempre podés cambiar fácilmente dólares por euros allí. Por eso digo, lo nuestro es muy particular, es un fenómeno mundial. Pero tienen una noción de a cuánto está. Sí. En Brasil no tienen la menor idea de a cuánto está. No les importa el dólar, las propiedades, los vehículos, es todo en reales sí. y no les importa. Los envidio. ¿No? Sí, es interesante. Me gustaría saber cómo está con China. Si hubo un antes y un después en el vínculo con China, un antes y un después de la reunión con Trump. Sí, en general con Asia las relaciones de Brasil han crecido mucho. Para China, para India, la referencia es Brasil. O sea, en América Latina, ahora abrió, no te hablo de China, sino de India, que es por ahí lo que... Pero ahora vuelvo a China. Abrió Embraer una filial en India para ser proveedor de la industria de la defensa india. Entonces, en verdad, con Lula siempre un poco esta mirada medio sur global, pero en particular con Asia, ha crecido. En particular con China, como te decía, a partir de lo de Trump, también detonó más llamados telefónicos, más relaciones, mayor nivel de acuerdo en ciertos intercambios. Siempre fue China, de hecho, una de las, no siempre, pero las últimas 2 décadas, algo que frenó a Bolsonaro fue incluso el propio agronegocio de brasilero diciendo, ¿cómo vas a romper con China? Si es nuestro principal destino de exportación. Justamente algo de eso, nosotros siempre en algún momento del programa, generalmente más al final, hablamos del vínculo con Argentina puntualmente, ¿no? Pero en este caso de alguna manera no me queda otra que introducirlo antes, porque hubo algo que pasó luego de la reunión de Trump con Xi Jinping, donde dijo, vamos a hacer muchos negocios con China de aquí en adelante, tenemos soja y tenemos muchas otras cosas más para venderle, cuando por otra parte le dice a la Argentina, vos no podés venderle más a China, ¿no? Le da supuestamente, dicen sugerencia, pero me imagino que en privado habrá sido orden más que sugerencia. Digo, ¿cómo queda? ¿A Brasil le pasan también estas cosas? ¿Recibe presiones? ¿Algunas las acepta y otras las rechaza? Sí, Brasil, que es el país, el principal país de América del Sur, sin lugar a dudas en términos de peso, recibe presiones y de hecho claramente de Estados Unidos. Hubo antes de este encuentro que tuvo Trump con Lula el domingo pasado, creo que fue, tuvo el tarifazo y hubo tensión. Entonces, de hecho, una de las disputas era, por ejemplo, el presal, o sea, el petróleo. Y en ese sentido, a mí me parece que esa característica dialoguista de Lula le permite moverse en una política externa bastante consiguiendo algunas cosas, más allá de las presiones. Parece que es un buen negociador. Sin dudas, sin dudas es un gran negociador. Pero eso no quiere decir que no haya presiones. También es verdad que, Lula no tiene un discurso en principio anti-Estados Unidos. No es que Brasil siempre va de lleno contra los Estados Unidos. Y de hecho, por ejemplo, en la agenda verde, que es la agenda de la transición energética, lo que pasa acá en Estados Unidos se dio vuelta, pero con Biden era una agenda que en donde podría haber puntos en común. Seguro que puntos en común. Entonces, por lo general, Lula siempre trata de buscar, ¿no? En general los países, uno mira a India también,
buscan esto de, bueno, con los países, con tratar de buscar coincidencias y no disidencias. Sí. Y no disidencias. Ahora, está bien porque ahora te pregunto algo con lo que parece estar un poco más alejado que de costumbre Brasil, que es con Europa. No sé si es la decadencia europea, la sumisión de Europa hacia Estados Unidos o qué, pero sin ninguna duda no es lo mismo que hace 20 años, me parece. Sí, ahí efectivamente Europa no dejó de ser, bueno, no es en términos económicos, no, digamos, frente a las regiones como Asia o como los propios Estados Unidos, no tiene la significancia que tuvo en la Revolución Industrial, claramente. Entonces sí, es real que podemos decir hablar de cierta decadencia europea. Bueno, ahí está, en verdad la agenda es la agenda del Acuerdo de Libre Comercio del Mercosur, que en verdad... bueno, para Brasil es la entrada de mucho, Brasil exporta mucho agronegocio, mucho comestible. Entonces, ahí puede haber una sintonía. Lo cierto es que, bueno, eso está en negociación y Brasil y Lula, en principio, está empujando esa agenda. Claro, bueno, y ahí entonces tenemos que apuntar a algo que te íbamos a preguntar, y lo adelantamos, que es la relación de Brasil con la guerra de Ucrania, de la OTAN, ¿sí? contra Rusia, porque está bien lo que estás diciendo, pero también ha complicado a Europa la adquisición de bienes desde el exterior, y también se les convierte a Brasil en un hecho que podría ser de poder económico, pero como tiene alternativas y está con los BRICS y está con un mercado tan grande como el de China, hasta podría desdeñar a Europa, ¿no? Entonces, ahí también hay un motivo de discusión. Sí, no lo veo tan, no lo veo tan central para la política externa brasilera. Lo de Ucrania, digamos, si bien efectivamente Lula se ha marcado sus puntos, no me parece que ahí se juegue mucho, la verdad. Me parece que es más la plataforma, digamos, Asia, BRICS, lograr el acuerdo de entrada de productos de libre comercio con la Unión Europea. Pero en principio ahí no veo que digamos, que Lula se vaya a trabar en eso. ¿Y su posición en relación a Palestina y los ataques de Israel a Palestina? ¿Eso lo puede afectar de alguna manera? A ver, sí en términos de la posición y la declaración, pero después tampoco es que Brasil tenga un margen de acción, me parece, muy marcado o de intervención en esa disputa. Entonces, si bien Lula o en general va a condenar, de hecho uno mira la declaración de los BRICS y condena, los BRICS condenan el accionar israelí, el genocidio. Pero en principio me parece que Lula también es bastante pragmático. También está Itamaraty, que Itamaraty tiene sus líneas diplomáticas, y en principio me parece que ellos buscan ser pragmáticos en una agenda de hoy de inserción en el mundo de comercio, en un mundo que está complicadísimo, ¿sí? Y tratando de buscar los factores que a Brasil le jueguen a favor, básicamente, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos más importantes de la economía? En algún momento estaba muy, muy avanzado en todo el tema de tecnología. ¿Sigue Brasil, creciendo? decís? Sí. Bueno, Brasil es el país de América Latina. La mitad de la investigación y desarrollo de América Latina la invierte Brasil. Entonces, y en varias áreas tiene cuestiones interesantes. Es verdad que históricamente Brasil no se destacó por su sistema científico, más allá de, por ejemplo, algunas cuestiones en vacunas y demás, sino que el destaque principal era la industria, ¿no? Era la cosa más industrial y la escalabilidad industrial. Ahora, sin embargo, en algunos segmentos Brasil está muy bien, defensa, biotecnología, digamos, y su sistema científico es un sistema que crece, ¿no? Que como crece Brasil, que, digamos, en términos absolutos es un volumen de recursos que es importante. Déjame que aquí puedo poner alguito que no tiene que ver directamente, pero sí indirectamente. ¿Cuánto destina el PBI en educación Brasil? Que viene creciendo de manera sostenida. Poco, pero sostenida. Está mucho mejor que la Argentina en este momento. Está cerca del 6
3,5 más o menos de su PBI en educación. En la Argentina viene en descenso, estamos en el 4 con todos los recortes. Y en salud, algo que me llamó muchísimo la atención, ya esté casi en el 10% del PBI en salud, algo inédito para América Latina. Esto es insólito, porque más allá de que nosotros estemos en caída, toda América Latina no invierte demasiado en salud, y llegar al 10% del Producto Bruto, esto es más o menos data del 2021, ¿no? Está este dato, pero no debe haber bajado mucho. Me llamó muchísimo la atención. ¿Puedo hacer ahí un comentario? Dale, sí. Brasil en salud está casi llegando al 10 puntos. Argentina estaba en 8 puntos. Sí. Y junto con Cuba eran los países que mejor estaban en términos de gasto en salud. Argentina y Brasil tienen las dos industrias farmoquímicas más relevantes de la región, con capacidad de producción de vacunas, con capacidad de producción de fármacos. Son jugadores importantes. Entonces lo que incluso con una política en los gobiernos de Lula de intentar ampliar el acceso a la salud, lo que se conoce como el SUS, el Sistema Único de Salud. Entonces es una política que diría de las más relevantes que ha avanzado Brasil. Larry, si te parece, vamos al tema número 3, que viene con un mini comentario también, con una anécdota. A ver. Este es Chico Buarque, ya está por empezar a cantar, escúchalo. Querido amigo, perdóname por favor, si no te hago una visita, mas como ahora lo trajimos en castellano. Bien. Noticias en la cinta, aquí en la tierra están jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol, mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Es dura piedra de llevar la situación, que todos van llevando con tesón porfiadamente, que todos van bebiendo, pues también sin aguardiente no hay quien aguante la cuestión. Tiene una historia linda esta canción. Había un dramaturgo, Augusto Boal, un dramaturgo brasilero que, exiliado en Portugal, perseguido por la dictadura en los 70, se fue a Portugal y a cada rato preguntaba, obviamente a través de cartas, no había mail, no había WhatsApp, preguntaba continuamente cómo estaba ahí la cosa, y entonces en respuesta Chico Buarque escribió esta canción. ¿No? Ahora te cuento otra parte de la historia. No hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, te quise telefonear. Obviamente la expresión "la cosa aquí está negra" es lo mismo, el mismo modo que lo usamos nosotros. En muchos países no se da eso. Ahora te termino de contar la historia. Porque resulta que la escribe la canción y se la entrega a la mamá de Augusto Boal para que se la enviara, y se la mandó. Y en el momento que la recibió, Augusto Boal no estaba solo, estaba acompañado de dos personas también exiliadas allá: Darcy Ribeiro y Paulo Freire. Nada más ni nada menos. Si me permiten, trataré de remitir noticias frescas en el disco. Aquí en la tierra... No, bueno, yo quería introducir algo que me parece importante porque en América Latina no se da mucho. Es la composición étnico-racial de Brasil. Los negros fueron expulsados de Argentina por la Constitución de 1860, que era blanca europeísta, ¿no? Encontraron refugio un poco en Uruguay, los negros argentinos, y Brasil tiene una composición negra muy interesante, con un imbricamiento muy fuerte, y me parece que formaron una cultura muy particular, muy precisa, ¿no? Brasil tiene una participación negra. ¿Hay algún choque en este momento político entre la población negra y la población más europea? Está bien, bueno, efectivamente, digamos, en términos de composición
racial o étnica, digamos, más. Sí, el término racial ya no se usa más, ¿no? Sí, es bastante. Pero digamos, cuando la pregunta aparece, digamos, cómo se autopercibe, ¿no? Aparece el 50%, el 40%, 50% de descendencia negra, ¿sí? Eso es claramente una herencia de la colonización, básicamente. Sin ninguna duda. ¿No? El ingenio portugués, Brasil, Río y Bahía fueron los dos puertos que más negros recibieron. Y a partir de esa constitución, Brasil, esa constitución fundante, digamos, de Brasil, se mantiene hoy. Entonces uno va a ver que, si, por ejemplo, de la chacina que arrancamos hablando, de buena parte de los muertos seguramente son negros. Entonces, y si uno mira la composición de la población carcelaria, o los ricos, si bien no quiere decir que no haya, como era el sueño de Darcy Rivero, como una democracia racial, hablaba él, ¿no? Digamos, no quiere decir que no haya integración, porque integración hay, pero es cierto que buena parte de la población pobre o de las favelas es negra. Entonces ahí hay un tema, o trabajadora, vamos a ponerlo así, que se repite. Uno en las distintas, digamos, los profesores negros en las universidades brasileñas son una minoría. Larry, nos queda tiempo para una sola pregunta. ¿A vos te parece, si tenés algo? Si no, tengo para 2 programas más, pero bueno, sí, claro, volveremos a Brasil dentro de un tiempo. Claro, pero yo no sé si no enfocarme un poco en el vínculo directo entre Brasil y Argentina. Dale, sí, para cerrar me parece piola. Y la mirada desde Brasil, no solamente desde Lula, se sabe ideológicamente dónde está parado, pero... Y no desde el fútbol, por favor. Pero desde el pueblo, ¿no? ¿Cómo se está viendo todo el proceso de Argentina? ¿Cuánto puede haber afectado? Bueno, lo que se ve está muy mediado también de los medios, ¿no? Entonces, la información que uno ve en general en Brasil es como que, bueno, es bastante optimista con el proceso de Milei por parte de lo que transmiten los medios predominantes, ¿no? Claro. Globo, etcétera. Después es verdad que los sectores más formados, informados, sí ven que, bueno, lo de Argentina es una situación compleja en general. Entonces diría, y después hay, a mi modo de ver, también Brasil es muy grande, entonces Brasil se mira mucho a Brasil. Bueno, ahí hay un tema que, bueno, tenemos un minuto, regionalismos. Hay pujas, digamos, regionales, ¿sí? Total, el nordeste. El norte no es lo mismo que San Pablo. Exacto. Entonces Brasil está muy yo diría que la población brasileña está muy en Brasil y después les llegan informaciones por los medios. Al mismo tiempo, sí, por ejemplo, no sé, conocen, en algunos segmentos conocen Fito Páez, Charly García, pero es real que Brasil, a mi modo de ver, se mira mucho Brasil y mucho en sus distintos Brasiles, ¿no? Porque el sudeste no es lo mismo que el nordeste, entonces hay no digo que ombliguista, pero nosotros somos más ombliguistas incluso del Río de la Plata, sino Brasil mirando un poco, Brasil, ¿sí? Manuel Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos. Estuviste, bueno, hoy hablando de Brasil, pero como tenés varias especialidades, te vamos a traer seguido. Así que muchas gracias a toda la gente de Radio Caput. En el rostro de Lucas Loza saludamos a todo Caput, pero aparte saludamos a todos nuestros amigos de la radio pública y los medios públicos de Marcos Paz, a nuestros amigos de RPD Radio en la provincia de Misiones y a toda la gente de Pista Urbana que nos escucha a través de Pista Urbana también. Larry, nos despedimos. Acordate, 7 días menos una hora. Menos una hora. Sí, menos para no una hora porque programa. si no van a llegar tarde. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad,
Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles.